Gracias. Pueden sentarse. Anoche comenzamos diciendo que todas las cosas existen por la gracia y el amor de Dios. Dios es real, no es un mito, no es un cuento, no es una leyenda, no es una tradición, no. Dios es una linda realidad. Y Él existe y por Él existimos nosotros. Y nos hizo con un propósito. Y saben, Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No es como nosotros, no es como los seres humanos que somos falibles, que fallamos, que cambiamos. Dios no es así. Dios es el mismo siempre. Y sus propósitos bien definidos. Nos hizo con un propósito y Él no desiste de su propósito. El propósito de Dios es que nosotros, su familia, sus hijos, seamos felices. Y Él ha hecho todo para que nosotros seamos posibles, a pesar de la tragedia del pecado, a pesar de que el ser humano ha tomado decisiones equivocadas. Dios todavía insiste en su plan maravilloso de hacernos felices. Por eso dice la palabra de Dios: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga felicidad, alegría, gozo. La palabra de Dios, el manual del cristiano, en la primera página relata la creación. Algunos dicen que esa creación tardó miles de años. No, imposible. Dios dijo, dice la palabra de Dios, y fue hecho. Él mandó y existió. Eso lo evidenció cuando vino a la tierra, que ante las problemáticas del ser humano, Él por su palabra hizo maravillas y milagros que la gente de su tiempo se quedó anonadada. A los paralíticos los levantaba solamente con decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Los médicos se quedaban estupefactos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo hace esto? No es que pasaban tiempo o años en su recuperación. No, no. Al momento la gente se levantaba y andaba. A los muertos los resucitaba. Explicar eso científicamente, imposible. Porque los milagros de Dios no se explican, se aceptan y punto. Igualmente, la creación, explicarla, ¿cómo? Se acepta. Y yo he dicho que se necesita más fe para creer que Dios no existe que para creer que Dios existe. Porque todas las cosas tuvieron un principio. Esta casa, este lugar fue creado por alguien. Si yo esta noche dijera: ¿saben? Este edificio se hizo solo. Ustedes dirían: este pobre hombre está loco. Imagínense, vino a la madera, se colocó allí los cables, la luz, el aire acondicionado, todo, las bancas. No, alguien lo hizo, alguien lo puso. Si esto, que es algo sencillo, no creemos que se hizo solo, ¿cómo creer que un universo tan perfecto se hizo solo? Dios es real, Dios existe. Y la palabra de Dios dice que Él nos hizo por su palabra y por su espíritu. Fuimos criados. En 7 días, en una semana, este mundo fue ordenado, transformado. Empezó la vida y todo era perfecto. Dios creó un paraíso y allí creó al hombre a su imagen. Y algo interesante, todo está en la primera página. Estoy tratando de recapitular un poquito para el tema que voy a entrar enseguida. Cuando Dios hizo la creación, dice: y Dios dijo: sea la luz. ¿Y qué dice? Y fue la luz, punto. Produzca la tierra seres vivientes. Y produjo los animales, árboles.
Dios creó el sol, la luna, las estrellas. Todo lo hizo en 6 días. Y al llegar el 6.º día dijo Dios, Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen. Allí no dijo produzca la tierra un hombre. No. Allí cambió Dios. Allí Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y la palabra de Dios dice que Dios hizo del polvo, hizo de la tierra un ser viviente. Diríamos un muñeco. Y luego Dios alentó en su nariz el soplo de vida, su espíritu, y el hombre fue un ser viviente. Así empezó la vida. Pero quiero subrayar, al ser humano Dios no lo hizo por su palabra, lo hizo con sus manos. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿No podía Dios acaso decir, produzca la tierra un ser viviente? ¿Podía o no podía? Para Dios no existen imposibles, como dijimos anoche. Dios podía haber dicho, ¿por qué no lo hizo? Aquí está la esencia de la religión. La religión tiene un propósito, pero estamos confundidos. Hoy pensamos que la religión es hacer cosas buenas o no hacer cosas malas. La religión no es eso. La religión es guardar un día o guardar un mandamiento. Tampoco. La religión es más que eso. La religión no tiene que ver con la conducta, no en esencia. La religión en esencia tiene que ver con la relación. Por eso Dios hizo al ser humano con sus manos. ¿Cómo te sientes cuando eras niño y te acercabas a mamá y mamá o papá te abrazaban, te alzaban, te cargaban, te besaban? ¿Cómo te sentías? Maravillosamente bien. ¿Cómo te sentías cuando ibas con papá y te decía, papá, querías que te abrazara y te decía, vete, déjame de molestar? ¿Cómo te sentías? Date cuenta que el toque mágico entre los seres humanos es importante. ¿Por qué los novios se tocan, se abrazan, se besan? ¿Por qué? ¿Por qué las parejas se aman, se agarran de la mano, se abrazan? ¿Por qué? Porque el ser humano fue creado para vivir en relación. Es un ser sociable. Y Dios es un Dios sociable. Dios no quería vivir ni con las estrellas, ni con el sol, ni con la luna, ni con los animales, ni con el elefante, ni con el perro, ni con el gato, ni con los árboles. Dios quería vivir con el ser humano. Por eso nos hizo a su. Pregúntate, ¿por qué tus hijos se parecen a ti? Pregúntate, ¿por qué tus hijos no viven con el vecino? ¿A quién se parecen tus hijos? A ti, a tu esposa. Si se parecieran al vecino, ¿dónde vivirían? Observa, parece risible lo que estoy diciendo, pero es profundo. Dios nos hizo a su imagen porque somos la cosa más linda para Él. Dios nos ama, como decía anoche, con un amor inigualable. Nadie nos ama más que Dios, nadie. Por eso hizo todo perfecto, para que el hombre fuera feliz. Pero Dios, algunos dicen que cometió un error. No, porque Dios le dio al hombre un regalo maravilloso que es la libertad de decidir. ¿Oyeron bien? ¿Qué regalo nos dio Dios? Usted escoge, usted decide. Usted no es un robot, usted no es una computadora, usted no es una máquina programada, usted es un ser vivo que tiene la libertad de decidir vivir con Dios o vivir sin Dios. Dios no obliga a nadie. Él invita con tierno amor. Él nos ayuda a entender cuánto nos ama para que comprendamos el valor que el cielo nos concede. Pues nuestros primeros padres, Adán y Eva, recibieron esa libertad. Y
ellos decidieron escuchar otra voz, no la de Dios. Dios les advirtió en el capítulo 2 que podían comer de todos los árboles del huerto menos, porque ese Dios se lo reservó para él, para que ellos jamás se olvidaran que el dueño de todas las cosas y de ellos mismos era Dios. Porque Dios sabía que el ser humano lejos de Dios no sería feliz nunca. Y Dios les dijo que no se separaran nunca. Por eso dijo Dios cuando crió a Adán: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y formó a Eva, hizo la pareja. Y Dios les aconsejó que nunca se apartaran, que nunca se acercaran al árbol prohibido, que nunca comieran de él, que no lo tocaran, porque el día que de él comieran, traerían el dolor, la miseria y el fracaso a este mundo. ¿Y qué hicieron nuestros padres? Un día Eva se acercó al árbol prohibido, dejó al esposo, se separó de él, pensaba que podría vencer, pero tristemente cuando tú te acercas a donde no debes, estás en el terreno enemigo. Y Eva comió del fruto prohibido. Ese día se rompió algo bonito en su corazón. Ese día el ser humano perdió la semejanza a Dios. Casi la imagen de Dios se borró del ser humano. Y el hombre, en lugar de amar, se volvió egoísta. En lugar de dar, se volvió ególatra. En lugar de querer estar con Dios, huyó de su presencia, se escondió de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Génesis capítulo 3. Dios había dicho, les había advertido, podía haber dicho: muéranse. ¿Qué hizo Dios? Descendió, llegó al huerto y ¿qué dijo? Adán, Eva, ¿dónde están? ¿Sabía Dios dónde estaban? Por favor. ¿Quién era el ofendido? Dios. ¿Y qué hizo Dios? Fue a buscar a su hijo. Qué lección para todos los padres cuando los hijos nos ofenden. Yo he dicho que el amor es aquel que se da cuando menos se merece y cuando más se necesita. ¿Me oyeron bien? El amor no es dar cuando te dan. Amor es dar cuando no te dan. Amor es buscar al que no te busca. Eso es amor. Eso es lo que hizo Dios. Buscó a nuestros padres. ¿Y dónde estaban? Escondidos, desnudos, con miedo. Y Dios les dijo: no les hice para que tuvieran miedo, no los hice para que huyeran de mí. Pero eso es lo que hace el pecado. Cuando el hombre decide ir en la dirección contraria a lo que dice el manual, el hombre huye de Dios, se escapa de Dios, rompe su relación con Dios. Y Jesucristo dijo: separados de mí, ¿cuánto? Nada podéis hacer. Esa es la desgracia de la humanidad. Nuestra miseria se debe a que nos hemos alejado de Dios. Hemos roto la relación con Dios. Algunos piensan que el pecado es la mala conducta. No, pecado no es la mala conducta. Si yo te preguntara: ¿cuándo pecó Adán y Eva? ¿Cuándo comieron o antes de comer? Antes de comer. En el momento que ellos desobedecieron lo que Dios decía, ellos estaban tratando de escuchar la voz de la serpiente que decía: si comes de este árbol seréis como Dios. Con que Dios les dijo que no comieran de todo árbol del huerto. No, dice Eva, nos dijo que no comiéramos de este. Satanás cambió la palabra de Dios, no la negó, cambió cierta porción. Dios le dijo: el día que de él coma van a morir. Satanás les dijo: no, no moriréis. O sea, el diablo no cambió que Dios dijo algo. El diablo solamente le puso: no moriréis. Dios había dicho: el día que comas vas a morir. La verdad es que hoy estamos sumidos en un mundo de maldad, de depravación, de dolor, de miseria, de enfermedad, de tragedia, de terrorismo, de narcotráfico, de inmoralidad, de inseguridad. ¿Y todo por qué? Porque el hombre se ha olvidado, se ha alejado de Dios. Yo anoche dije que iba a dar un tema de por qué los seres humanos fallamos. Me van a perdonar, pero no lo voy a presentar hoy. Voy a presentarlo mañana, porque quiero presentar este tema que he titulado:
¿Quieres ser sano? Es el tema de hoy. ¿Quieres ser sano? Es una pregunta. ¿Quieres ser sano? Hay una manera de sanarse. ¿Queremos acabar con nuestras tragedias, con nuestros problemas en el hogar, con nuestros problemas con los hijos, con nuestra inseguridad, con nuestro complejo de inferioridad, con nuestro sentimiento de culpa? ¿Queremos solucionar ese problema? Hay una solución. Y la solución es volvernos a Dios. No hay otra. Escúchame bien, no estoy diciendo volvernos a la iglesia adventista. Vuelvo a lo mismo. La iglesia no salva a ninguna. Muchos nos enamoramos de una iglesia. Muchos tienen iglesia pero no tienen a Dios. ¿Para qué te sirve tu iglesia sin Dios? Se relacionan con su iglesia pero no se relacionan con Dios. Vienen a la iglesia, cantan, brincan, saltan. ¿De qué te sirve si no te encuentras con Dios? Si no te encuentras con el ser que más te ama, que anhela, que sueña contigo. Porque la religión eso es. Un encuentro con Dios. Abrir la Biblia. Si te encuentras con Dios, la Biblia tiene sentido. Si no te encuentras con Dios, la Biblia no tiene sentido. Si vas a la iglesia y no te encuentras con Dios, la iglesia no tiene ningún sentido. Vamos a la palabra de Dios. Dejemos que Dios nos hable. ¿Qué dice la palabra de Dios? San Juan capítulo 5, verso 1 al 3. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas. Palabra de Dios. Después de estas cosas, ¿después de qué? Jesús estaba en Capernaum, en Caná de Galilea, había celebrado un segundo milagro allí. Y Jesús decide, después de ese milagro maravilloso, que fueron tantos los que hizo Jesús que no podíamos detenernos a observarlos una noche ni todo un año quizás. Pero después de ese milagro Jesús sube a Jerusalén. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús subió a Jerusalén, había en Jerusalén, ¿qué cosa? Una fiesta. Algunos tienen un concepto equivocado del cristianismo. Algunos piensan que ser cristiano es ser una persona lóbrega. Es ser, una persona triste. Algunos piensan que el cristianismo es sinónimo de soledad. Pero es un error. Es parte de la estrategia del enemigo de Dios confundir las mentes y hacernos creer lo negativo en cuanto a la verdadera religión, a la verdadera fe. Ser cristiano no significa ser una persona triste, todo lo contrario. Si alguien tiene para ser feliz en este mundo, es el cristiano. Sin embargo, algunos caminan con la cabeza agacha, pareciera que si se volvió un cristiano se acabó el mundo. No, señores, al contrario. La palabra de Dios dice que Jesús subió a Jerusalén cuando había una fiesta. Escúchame bien. Jesús sube a una fiesta. ¿Te imaginas a Jesús en una fiesta? Algunos piensan que ir a una fiesta es un pecado. Pero no es cierto eso. Son errores. Ahora, ¿qué es lo importante en una fiesta? La gente. Dime, ¿de qué te sirve que tengas todo el salón bien preparado, las mejores sillas, los mejores arreglos, la mejor música, la mejor comida, si no te llega nadie? ¿Para qué te sirve? Lo que le da sentido a tu fiesta es que los invitados vayan. ¿O no? Tienes una mansión, una casa preciosa.
Pues nadie te visita. ¿Qué? Pues nada más lleva a la gente y vas a ver cómo te vas a sentir. La gente es la que le da sentido a nuestra existencia, porque somos seres creados por Dios para sociabilizar, para convivir. Jesús sube a una fiesta porque quita a la gente. Ahora, tú dirías, en una fiesta toda la gente es feliz. ¿Es verdad o es mentira? Se esperaría, ¿no? Que en una fiesta haya gente feliz, pero la verdad es que si tú observas en cualquier fiesta vas a encontrar gente que no están tan felices. Vas a encontrar gente que está con la cara larga, que están molestos, que están pasando un momento no grato. A mí me gusta observar a la gente en la fiesta. Por ejemplo, hay una tradición muy bonita entre nosotros, los Balboa, la familia. Yo tengo 9 hermanos, bueno, 9 conmigo. Y papá y mamá nos enseñaron a convivir, por lo menos, no importa dónde estemos, reunirnos por lo menos cada fin de año. Y donde estemos, viajamos a Tabasco, a México, y nos reunimos. Papá y mamá ya no viven y seguimos haciendo los 9 hijos, con todos nuestros hijos y con todos nuestros nietos. ¿Saben cuántos nos reunimos? 140 personas. Pero qué belleza. El año pasado nos reunimos en Cancún. A veces nos vamos a un crucero. Convivimos. Es hermoso mantener una familia unida. Ahora, la verdad es que la unidad familiar no es fácil. ¿Por qué creen ustedes que Jesucristo oró por la unidad? ¿Se acuerdan San Juan 17? Padre, que todos sean ¿qué? Uno. Y no ruego solamente por esto, sino por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Por qué oró Jesús por la unidad? Porque la unidad no es algo natural en nosotros. La unidad tiene un precio, hay que estar dispuesto a pagarlo. Mi hijo Pablo, que está en Atlanta ahora, ir a Tabasco, y pues él tiene 6 hijos, imagínense. Tomar boleto de avión para volar le cuesta más de $1,000 cada boleto de avión. Échele pluma. 6 y 2, 8 boletos de avión. Todo tiene un precio. La unidad no es algo natural, es algo que hay que estar dispuesto a invertir y pagar el precio por ello. Pero vale la pena. Lo bueno cuesta. Pues en esa fiesta que hacemos cada año, yo veo la mesa larga, grande. En Tabasco hicimos un salón donde nos reunimos. Cuando llegamos a Tabasco, ahí nos reunimos toda la familia. ¡Qué belleza! Sin embargo, me gusta ver que algunos hermanos, algunos sobrinos por ahí están tristes. Y me gusta acercarme a esos que están tristes. Porque debiéramos de ser una bendición para todos. El cristiano fue puesto en este mundo para ser una bendición. Y créeme, la felicidad no es algo que recibimos, la felicidad es algo que se da. Dios puso la felicidad en nosotros, y en la medida que compartimos esa felicidad con otros, esa felicidad se vuelve también a nosotros y somos más felices. Por eso dijo el Señor, hay más bendición en dar, pero ¿qué nos gusta más? Todo cambiado. Eso es lo que ha hecho el pecado. La separación con Dios nos ha vuelto egoístas y nos gusta más recibir que dar. Pero Dios dice, hay más felicidad en dar que en recibir. Pues bien, Jesús llegó allí y allí había gente no tan feliz, había gente triste. ¿Y saben qué hizo Jesús? Fue a ese lugar donde estaba esa gente que no estaba tan feliz. Subió a Jerusalén y dice, ahí en Jerusalén hay un estanque que en hebreo se llama Betesda. Y allí, ese estanque que tiene 5 pórticos, allí había una multitud de gente que no estaba feliz. Estaban en el lugar de la fiesta en Jerusalén, pero esos pobres allí metidos, enfermos, allí en el estanque de Betesda. Y Jesús llega allí y allí había ciegos, cojos, ¿y qué? Pues sí, ¿cómo iban a estar felices enfermos? Pero miren lo que hace el Señor. Dejó a los que estaban felices y se fue con aquellos que no estaban tan felices y se acercó a ellos. ¿Y por qué fue Jesús a ellos? Porque esa gente estaba esperando algo. ¿Qué estaban esperando? Estaban esperando un milagro. Déjame decirte algo esta noche.
Jesús va al encuentro de aquellas personas que tienen esperanza. Y si ustedes están esta noche aquí es porque esperan algo, que algo suceda. Ustedes no vinieron por casualidad aquí. Ustedes están esperando que algo pase. ¿Y sabes qué? Estás en el lugar indicado. Porque Jesús va al encuentro de los que tienen esperanza. Y quien no tiene esperanza, escúchame, no vive. La gente que no tiene esperanza, no viven, vegetan, pasan por la vida. Son la gente que se quitan la vida, se suicidan. ¿Por qué? Porque no tienen esperanza, no tienen ninguna ilusión, no tienen ningún sueño. Y la vida es eso, un puñado de esperanza. Te lo voy a mostrar. Piensa en un chiquillo de 6 años, 5 años. Cuando eras niño, a los 6 años, ¿a dónde te mandaron? A la escuela. Y fuiste a la escuela. ¿Y qué esperabas? Pasar cada año y terminar tu primaria, ¿no es cierto? Terminaste la primaria y ¿qué esperabas? Seguir al siguiente escalón, a la secundaria. High school le dicen acá, ¿no? Y ahí esperas pasar la high school para entrar ¿a qué? A la premédica o al siguiente nivel. Y terminas eso y ¿qué esperas? Entrar a la universidad. Y entras a la universidad y ¿qué esperas? Pero ¿qué esperas antes de salir de la universidad? Cuando estás estudiando, ¿qué esperas? Graduarte, sacar tu título, ¿no es cierto? Y cuando llega el título, ¿qué dices? ¡Wow! ¡Qué chulada! ¡Qué belleza! Y tienes el título y ahora ¿qué esperas? Una chamba, un trabajito, ¿no es cierto? Pues sí, ¿para qué te sirve el título si no te... Y esperas un trabajito y empiezas a buscar el trabajito, lo consigues. ¿Y qué esperas? ¿El cheque? Sí, ya trabajé, el primer cheque. Y dice, mi primer cheque, qué felicidad. Esa es la vida. Un puñado de esperanza y recibes el cheque. ¿Y qué esperas? Darle en la torre al condenado. Sí, gastarlo. Y lo gastas. Y el segundo cheque, dice, no, voy a empezar a ahorrar un poquito. Empiezas a pensar y a soñar, no, necesito buscar una compañera, un compañero, depende del caso. Así que tengo que pensar en un carro, una casa. Empiezas a soñar, a esperar. Y consigues aquello y guardas más y guardas más. ¿Y qué esperas? Ya tienes dinero, ya tienes una casita. Y dices, ahora espero un compañero o una compañera, ¿no es cierto? Y cuando te encuentras la que tú crees o el que es, ¿qué esperas? Que ese ingrato te diga que sí. Y cuando te dice que sí, ¿qué esperas? Date cuenta, siempre esperando. Cuando te dice sí, ¿qué esperas? El momento cuando la apapaches, cuando la abraces, cuando le des el primer beso. No, la verdad es esa. Y te da el primer beso, ¿y qué esperas? Oh, ya quiero tanto que espero el día que nos casemos. Y llega el día de la boda, ¿y qué esperas? Llegas a la iglesia, ¿y qué esperas? Que el pastor no se tarde tanto predicando. No, la verdad. Lo que tú quieres es que te eche la bendición y salir de la iglesia. Y te vas a la fiesta. ¿Y qué esperas? Que la fiesta se acabe. ¿Y qué esperas? Que los invitados se vayan. ¿Y qué esperas? La luna de miel. Y vas a la luna de miel. ¿Y qué esperas? ¿Te das cuenta? Siempre esperando algo. Quien no espera nada es miserable. No tiene razón para vivir. La vida es un puñado de esperanza. Y un día la esposa te dice, ¿sabes qué? Vas a ser papá. ¡Wow! Y empiezas a tocarle la barriguita a la señora y dice, ya se mueve. Y empiezas a soñar cómo le vamos a poner, ¿no es cierto? Y ahora ya no espera uno tanto, a los 3 meses ya sabes qué va a ser, si varón o mujer. Antes había que esperar 9 meses, ahora ya el hombre tan desesperado que quiere saber pronto qué va a hacer. Y bueno, llega el momento, ¿qué esperas? Que nazca. Y cuando nazca, ¿qué esperas? Que todo venga bien. Y cuando nace, ¿qué esperas? Que empiece a caminar el condenado chamaco. Que empieza a decir papá, mamá. Y cuando dice papá y mamá, ¿qué esperas? Que corra. ¿Y qué esperas? Mandarlo a la escuela. Y mandas a la escuela. ¿Y qué esperas? Que pase primaria, secundaria, preparatoria, saque su título universitario. Que el ingrato empiece a trabajar. Que se case. ¿Qué te esperas? Que te haga abuelo. ¿No es cierto? Esa es la vida. Quien no tiene una esperanza no vive. Por eso he titulado la semana, ¿aún hay? Sí, señores, porque aún después que vienen los nietos, ¿qué esperas? La jubilación. Llévemela más despacio. No me la adelante tanto. Y es cierto, después de la jubilación hay que prepararse hasta para morir. Vamos para allá. Pero ¿saben? El cristiano no tiene nada que temer.
Porque aún para la muerte Jesús tiene una solución. Vale la pena, hermanos queridos, creer en Dios. Dios todo lo puede. Jesús resucitó, la tumba de Jesús está vacía. Y si Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar para gloria de Dios. No hay nada que temer. Cuando viajo por México, algunos me dicen, ¿no te da miedo? Y yo digo entre mí, me da, pero me lo aguanto. Yo me encomiendo a Dios. Yo viajo por diferentes manejos, me encanta manejar. Yo atravieso México de norte a sur y de oriente a poniente. ¿Hay peligros? Sí los hay. Pero no cae una hoja de un árbol sin que Dios lo permita. Y aún si Dios permite algo en tu vida, tiene un propósito. Nada pasa por casualidad. Dios te ama y el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y le defienden. Y yo le he dicho a mi esposa, si un día nos pasa algo, no te preocupes, recuerda que Dios es con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si un día me agarran, le digo a alguien por ahí, Dios quiere que le demos un testimonio, alabado sea Dios. Claro, hay temor, sí, pero ¿sabes? Nunca te dejes vencer por el miedo, porque el miedo te limita. Haz lo que tienes que hacer en el nombre de Dios y confiando en Dios. Porque la vida es eso, un puñado de esperanza. No permite que tus esperanzas el diablo las haga a pedazos. Por eso Jesús fue a ese lugar donde estaban los ciegos, los cojos, los paralíticos, porque todos ellos tenían una esperanza, por eso estaban allí, esperaban ser curados. Ahora la historia sigue diciendo que allí habían una multitud de enfermos y habían entre ellos ciegos. ¿Qué es un ciego? Físicamente hablando. ¿Qué es un ciego? Alguien que no puede ver, alguien que está limitado, alguien que no sabe de qué color es el día, de qué color son las flores. No puede ver. ¿Pero qué es un ciego espiritual? Alguien que está caminando por la orilla del precipicio y no se da cuenta que se está matando. La esposa, los hijos, todo el mundo sabe, mi papá se está matando. Y él, no pasa nada. Un alcohólico, un drogadicto, un muchacho metido en las drogas, papá afligido, y él, un ciego, no ve. Hay ciegos físicos y hay ciegos espirituales. No ve su peligro, no lo mide. Pero saben, también habían cojos allí. ¿Qué es un cojo? Alguien que tiene problemas para moverse, para locomoción, no puede moverse como quisiera, tiene una limitante, cojea de su pie, no se puede realizar completamente en la vida. ¿Y qué es un cojo espiritual? ¿Qué es un cojo espiritual? ¿Qué es un cojo espiritual? Aquellos que pasan por la vida y un día se ven en el espejo y se ven viejos, que no hicieron nada. Se les fue la vida y no lograron nada porque nunca esperaron nada. Siempre quejándose, siempre echándole la culpa a otros, quejándose de sus padres, de su pasado, de las pocas oportunidades. Señores, este libro dice claramente aquí: tiempo y oportunidad acontece a todos por igual. ¿Cuántos minutos tiene una hora? ¿Cuántos minutos tiene una hora? 60 minutos. ¿Cuántas horas tiene un día? 24. ¿Para quién? ¿Para uno o para todos? Señores, ¿y por qué algunos triunfan y otros fracasan? Porque unos esperan algo, otros no esperan nada. Son cojos que van por la vida solamente arrastrando, quejándose de todo. Por favor, deja de quejarte. No lamentes. ¿Algo estás pasando por un bache? ¿Perdiste tu casa? Alaba a Dios. Tiene una mansión más grande para ti. Lucha por algo nuevo. ¿Estás enfermo? Dale gracias a Dios y pídele que te ilumine para salir adelante. Todo lo que te venga tiene un plan. Todo lo que Dios permite, lo permite para nuestro bien. Porque al que a Dios ama, todas las cosas nos ayudan para bien. Yo le predicaba al pastor esta tarde, que yo no quise ser pastor. Yo quise ser médico. Entré 4 veces a la facultad de medicina y por alguna razón Dios me sacó. Y cuando quise ir por 5ª vez tuve un accidente, atropellé a una muchacha. Y es cuando yo estaba buscando a Dios.
Yo no quería nada con esta iglesia, yo odié a los adventistas. Ser pastor adventista menos. Y miren dónde estoy. Pero un accidente cambió mi vida. Hoy digo, bendito sea Dios por aquella muchacha que se me atravesó. En ese momento dije, Señor, ¿por qué? Pero hoy digo, no, bendito sea Dios. Eso cambió totalmente mi vida. No hay mal que por bien. Eso dice un dicho y es muy bien dicho. Por favor, no seamos cojos, no vivamos lamentándonos. Ahora, los cojos lo arruinan todo. Comienzan una escuela y terminan en otra. Empiezan una carrera y no la terminan. Empiezan un empleo, lo abandonan. Un negocio, lo fracasan. Se casan. ¿Se dan cuenta? ¿Estaré hablando algún cojo esta noche? Yo creo que todos en algún momento hemos sido cojos. Pero sabes, no podemos quedarnos allí. Es tiempo de ir a Jesús y decirle, Señor, sáname, tú puedes, contigo hay esperanza. Pablo en un momento de su vida dijo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Pero luego dijo al final, todo lo puedo. No hay imposibles para el ser humano que va y acude a los pies de Jesucristo. Por eso a Jesús se le llama el Salvador del mundo. Y Él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan. Señores, dejemos de quejarnos, dejemos de ser negativos, seamos proactivos, no reactivos. Cuando estaban echando a andar la primera locomotora, un ingrato llegaba todos los días y se paraba y decía, eso no va a caminar. Siempre hay gente negativa. ¿Eso no va a caminar? Y se paraba todos los días allí, llegaba donde estaban trabajando la gente, decían, señores, no va a caminar eso. No, la primera locomotora, maquinón grandote. No, señor, eso no va a caminar, no va a caminar. Todos los días llegaba con la misma cantaleta. Y llegó el día que iban a echar a andar la máquina. ¿Y quién cree que estaba allí? Este miserable negativo. Y llegó allí y dije, aquellos estaban luchando por echar a andar la máquina y la máquina no arrancaba y no arrancaba. Ay, decía, se los dije, no va a caminar, no va a caminar, se los dije. Dan ganas de ahorcar a esa gente. Pero ahí estaba el miserable gritando y señalando. Y de repente la máquina empieza y empieza a caminar. Y cuando empieza a caminar la locomotora, el hombre dice, ahora no la van a poder parar, no la van a poder parar. No, mis hermanos, hay gente de todo. Tú escoge dónde estás. ¿Quieres ser proactivo o reactivo? ¿Quieres ser positivo o negativo? Recuerda que la mente negativa no te lleva a ningún lado. Sé positivo, aún a lo peor búscale algo positivo. No te fijes de los errores de los demás. Búscale algo positivo porque aún los peores seres humanos tienen algo positivo que nos pueden enseñar. Pero cada quien encuentra lo que busca. No busques cosas negativas, busca cosas positivas. Ahora, en esa estanque de Bethesda habían paralíticos. ¿Qué es un paralítico? Un paralítico es un ser de contrastes. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué hace el paralítico? Con la cabeza es capaz de realizar las más grandes cosas, pero su cuerpo ¿qué? Un paralítico tiene bien la cabeza, pero ¿qué pasa? El cuerpo no le responde. Tienen que moverlo, está paralítico. Es la desgracia de un paralítico. Y sabes que algunos somos así cuando vamos a un estadio y vamos al que fallan un penalti y dice, qué tonto que no supo meterlo. Mételo, eso es cierto. Es fácil juzgar, criticar. Pero a veces somos muy buenos para juzgar a otros y con la cabeza así. Pero una cosa es decir y otra cosa es hacerlo. Los paralíticos con la cabeza hacen muchas cosas, pero el cuerpo no les responde. Es incapaz su cuerpo de realizar lo que su mente anhela, lo que su mente desea. Y ahora, ¿qué es un paralítico espiritual?
aquellos que con la mente quieren ir a Dios. Sí, es cierto, necesito ir a Dios, pero ahí se quedan, no se mueven. Esos son paralíticos espirituales. Sabemos que Dios existe, que Dios es real, pero no vamos a Él. No hacemos un compromiso con Él. No le entregamos nuestra vida. Tenemos miedo de fracasar, de ser como cualquiera. Hasta decimos, no, yo no voy a ser como los demás hipócritas. Y yo te digo esta noche, ven. No hay problema, uno más, uno menos, ven. Además, no es hipócrita cualquiera que busca a Dios de corazón. Un cristiano falla, sí falla. Y mañana te voy a decir por qué fallamos. Pero no falla porque quiere. Falla por lo que voy a decir mañana. Pablo decía, miserable hombre de mí, lo que no quiero hacer. Fíjate, algunos dicen, no, es que Pablo no estaba convertido. Perdóname, Pablo estaba convertido. Y él sabía que no podía hacer muchas cosas. Algunos queremos ser buenos y algunos decimos, yo voy a ir a Jesús cuando yo arregle esto. Yo no voy a ser como los demás. Mi amigo, perdóname. Yo te digo algo. Pedro, ¿era un discípulo de Cristo, sí o no? ¿Cuántos años estuvo con él en la tierra caminando? 3 años y medio. Y después de 3 años y medio, en el momento crítico, ¿qué hizo Pedro? Y tú dices, ¿cómo? Muy fácil. Pedro rompió su relación con Cristo. Pedro tuvo la oportunidad en el monte Getsemaní con el Señor orar. Y el Señor le dijo, Pedro, ¿no has podido orar conmigo 1 hora? Pedro, en lugar de orar, ¿qué había hecho? Se había dormido. Bueno, ahí está el fracaso del cristiano. ¿Los cristianos fallamos? Sí. Si tú esperas y dices, no, yo voy a ir a Jesús cuando no falle, yo te digo una cosa, olvídalo, vas a fallar. ¿Sí? Algunos se desaniman porque cometen errores. No te desanimes. Cada vez que cometes un error, se está prendiendo una luz ámbar que te está diciendo, debes orar más, debes estudiar más, debes acercarte más a Dios. Pero ¿qué haces cuando haces algo malo y te dicen, ora? No puedo orar. El diablo te hace creer que no puedes orar. Mira, estaba yo en Aguascalientes, en este país vecino de México. Estaba dando una semana como esta y llegué a una casa un domingo en la mañana. Cuando llegué allá a Aguascalientes había esa iglesia, muchos profesionistas. Y usted sabe que donde hay profesión, donde hay dinero, la gente se vuelve más orgullosa. No sé por qué, desgraciadamente, el dinero te hace creer que eres la gran cosa. Y esa iglesia estaba dividida. Cuando llegué ahí, el pastor me dijo, ¿sabe qué, pastor Balboa? Aquí vino el departamental de la asociación y empezamos una semana. Y yo no le quiero desanimar, pero nada más di una noche porque nadie llegó a la otra noche, así que él se fue. Le dije, gracias amigo, pero yo no me voy a ir. Yo voy a estar aquí toda la semana con la gente o sin la gente. Yo le voy a predicar a las bancas. Y desafié a la iglesia. Y el domingo fui a visitar a la gente que no fue. Llegué a la casa de la familia López, un hombre que trabajaba en tránsito del estado de Aguascalientes. El hombre no había ido a la iglesia el sábado. Se había ido a un compromiso del gobierno. Cuando llegué a la familia López, la señora López me dijo, pastor, mi esposo ayer no fue a la iglesia, se fue a tal lugar. Yo escuché, porque nadie debe de juzgar a los demás. Si ves a alguien que se cae, levántalo, no lo critiques, no te burles de él, entiéndelo, es humano, va a fallar. Luego cuando ya me despedía me dijo, pastor, y estas chicas, Betty y Vicky, tampoco fueron, aquí se quedaron, pastor. Vamos a orar, dije, vamos a orar, yo quiero pedir una bendición por esta familia, me arrodillé, oré con ellas, y cuando terminé de orar, le dije a las muchachas, les espero esta noche en la iglesia. Vayan, no porque yo estoy, vayan porque Dios está y les ama. Se quedaron calladas, les espero. Y Vicky, la mayor, me dijo, a ver si puedo. Me di la vuelta, me subí al carro, me fui con el pastor. Fuimos a visitar otros hogares, eran como las 10 de la mañana. Como a las 4 y pico de la tarde fuimos a su casa a comer algo. Y estábamos sentándonos a comer cuando suena el teléfono y me dice el pastor, es para usted, le llaman. Yo dije, ¿a mí? Yo viví en Ciudad de México en ese tiempo. ¿Quién me puede llamar en Aguascalientes? Pero tomé el teléfono y escuché una madre que lloraba. Y me dijo, pastor, soy la hermana López. Usted estuvo esta mañana aquí. Pastor, estoy desesperada. Venga, por favor. Y no traiga al pastor. Hermana López, le dije, voy a comer. Déjeme terminar de comer. No, pastor, no coma, venga. Y una vocecita me dijo el diablo, claro, como ella ya comió. No, el diablo trabaja. Y le dije, hermana,
un bocadito y voy. No, pastor, por favor, véngase. Yo vi la desesperación de la hermana y le dije al pastor, ¿me llevas? ¿Sabe? No quiere que vayas tú. ¿Qué pasa? ¿Hay un problema? No. ¿Quién sabe? Yo pensé, como ella me dijo que su esposo no fue a la iglesia el sábado y se fue a trabajar, el esposo llegó, se molestó y le sonó. Esa fue mi conclusión que yo saqué. Y no quiere que el pastor vaya para que no vaya a ser que pues, lo vaya a borrar de la iglesia. Así que yo me llevo al pastor, me deja en la puerta, toco el timbre, abre la puerta y la hermana López dice, pase, pastor. Cuando yo paso y abro, al final una chica endemoniada, poseída, Betty, estaba endemoniada, poseída por el diablo. Echaba espuma por la boca, los ojos se le salían. Y yo cuando ella abrió la puerta, yo quise, pastor, no te vayas, pero ya el pastor se había ido. No, yo en eso me ha tocado más de una docena de casos endemoniados. El diablo existe también, perdóneme. Y el diablo tiene poder, sí tiene poder. Pero el diablo es una porquería al lado de Dios. Es cierto que nosotros al lado del diablo no somos nada tampoco. Pero el diablo ante Dios es una porquería. Porque Dios es todopoderoso. Y cuando yo me quedé solo allí con la hermana López y ante aquella cosa, lo que hice fue enseguida, Señor, ayúdame. Tú me trajiste, ¿sabes por qué? Porque yo, si me dicen que aquí hay un endemoniado, yo salgo corriendo por acá. Yo no soy ningún pitonizo, ninguna exorcista. Para echar fuera demonios, solamente el poder de Dios. No te creas capaz, para esa cosa no se juega. Así que si yo puedo evitar encontrarme con un endemoniado, lo evito. Pero allí no podía. Entonces viene por allí el papá y dice, pastor Balboa, oremos. Ja, 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 dice la muchacha. Tú orar si tú eres mío. Fíjense. Entonces le digo, hermano López, vaya a su recámara, pídale perdón a Dios. Cuando usted venga, vamos a orar por su hija. El hermano López inmediatamente se fue a su cuarto. Yo me quedé con la chica y le dije, Betty, y me dice, no soy Betty. Claro que no era Betty. Y le dije, no te hablo a ti, miserable. Te hablo a ti, Betty. Escúchame, ¿quieres que Dios te ayude? Y el diablo decía, no te hablo a ti, impío. Betty, ¿quieres que Dios te ayude? Mueve tu cabeza. Y Betty movía la cabeza y el diablo decía, no. Me acerqué a ella, la tomé por los brazos, por las manos. Y allí empecé a platicar con ella. Empecé a orar y en eso viene el hermano López. Cuando él viene el hermano López, ya no dijo la chica, tú eres mío. ¿Por qué no? Una oración, fíjate bien, una oración, Dios te otorga el perdón. Increíble. No importa lo que hayas hecho. Dios espera que vayas a Él. Adán y Eva no fueron a Él. El hermano López fue a Jesús y cuando Él volvió, vino callado. Se acercó y al diablo no dijo, eres mío. Cuando tú vives en pecado y no te acercas a Dios, eres una presa víctima de Satanás. Pero una oración rompe el hechizo de Satanás y el diablo no te puede tocar. La salvación es por gracia, no por lo que tú haces. Pero Dios dice, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Promesas preciosas son nuestras. Cree en Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Segunda de Crónicas 20:20. Tenemos que creer en Dios. Ahora vino el hermano López y juntos oramos por la chica y el diablo decía, no. El diablo se fue. ¿Por nuestro poder? No, señores. Por el poder de Jesucristo nuestro Señor. La gloria es de Él. Para esa obra nadie es capaz. Nadie tiene poder. Solo el poder de Dios puede cambiar las vidas. Solo el poder de Dios puede salvar a una persona de la esclavitud, del vicio, del pecado. Solamente el poder de Dios puede restaurar nuestro hogar, nuestros hijos. Sí, señores. Para Dios no existen imposibles. Ahí está el paralítico. Cuando yo estudio este caso de San Juan, digo, Señor, ¿cuál es mayor tragedia? ¿Ciego, cojo o paralítico? Y yo digo las tres. Pero Dios se acercó a un paralítico. ¿Y por qué? Ese pobre paralítico, ¿saben cuántos años tenía así? ¿Saben cuántos años tenía este paralítico así? 38 años así. ¿Sabes qué son 38 años?
Yo he sido deportista toda mi vida, he hecho deporte. Jugué béisbol profesional, me pagaron por jugar béisbol. Ahora juego tenis, a mis 68 años yo juego tenis. Y para que me gane un chamaco de 20 años le va a costar. Me muevo mucho, corro. Pero ¿sabes? Cuando yo llegué a los 40 años, yo sentí que llegué a la cumbre. Allí empezó la bajada. Allí empecé a usar lentes, vista cansada. Allí sentí que ya no corría yo igual, ya no me robaba tan fácilmente las bases en el béisbol. Me costaba trabajo. Empecé a sentir que mis fuerzas empezaron a mermar. 40 años. Este hombre tenía 38 años. Quiere decir que lo mejor de la vida le había pasado ¿dónde? En una silla de ruedas. Y sabiendo Jesús que este hombre tenía así 38 años, se acercó a él. Ahora, ¿qué hacía esa gente allí? Esperando, dice la Biblia, que un ángel viniera y moviera ¿qué? Las aguas, porque había una tradición y eso era una tradición. ¿Y por qué digo que es una tradición? Porque imagínate que los que lleguen primero son los que se van a salvar y los que lleguen al último no se van a salvar. ¿Eso es de Dios? ¿Eso dice la Biblia? No, señores. Es más, dice, los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. El plan de Dios no es así, pero el ser humano hace tradición de cualquier cosa. Y Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que acepta nuestra débil y a veces mala fe. ¿Por qué digo eso? Alguien fue a ese lugar y en ese lugar vio que el agua se movía. Se puede mover por muchas cosas el agua. En México, allá en Ensenada, Baja California, hay un lugar que le llaman la bufadora. ¿Y sabes qué es eso? El agua se mete por abajo y sale más allá adentro de la tierra y echa un chorro de agua. Alguien diría un milagro de Dios. No, es el agua, la presión del agua que se mete por abajo por un conducto y sale. Yo quiero pensar que algún movimiento subterráneo había y de vez en cuando el agua se movía. Pues a alguien se le ocurrió decir, el que se eche primero al agua sana. Y alguien llegó con esa fe y se sanó. Y tú dirías, ¿cómo? Muy fácil. Dios es tan bueno que toma al hombre donde está. ¿Me explico? Lo voy a decir de otra manera. Llegas a una iglesia, me voy a contar un caso. Voy a Mérida, Yucatán. Estaba yo en Mérida, Yucatán, en una campaña como esta, en la península, acá por Cancún, cerquita de Cancún. Y me gusta cuando estoy en las campañas ir a visitar las iglesias católicas, me encanta. Y les voy a decir por qué me encantan las iglesias católicas. Porque son grandotas. Y usted se siente chiquito. Y usted, nada más el hecho de la estructura de la iglesia te hace que guardes reverencia, que guardes silencio. Así que yo llego y me siento allí a meditar, a observar a la gente. Y llegué a Mérida y me llamó la atención que habían 4 Cristos. Y vi que solamente en uno había una fila larga de personas. Y yo dije, ¿por qué? Y me paré en la fila. Y le dije, ¿y por qué con este? ¿Por qué no con los otros? Y me dicen, porque este es el milagroso. Tradición, dense cuenta, estoy hablando de tradición. ¿Tú crees que nada más uno es milagroso? Por favor, Cristo es milagroso toda la vida. Pero para ellos, ese era el bueno, el otro no. Y era un Cristo negro. Y yo dije, ¿por qué no? Mire, y me contaron algunos milagros. Y yo me quedé pensando, qué grande es Dios. La gente viene porque no conocen el manual. Mucha gente no sabe lo que dice esto. Entonces la gente cree cualquier cosa. Y mira qué grande es Dios. Que Dios toma a la gente con sus ideas equivocadas, con sus creencias equivocadas. Y Dios les hace el milagro. Porque si yo te preguntara, ¿quién les hace milagro? ¿Dios o el diablo? No, Dios se los hace. ¿Por qué? Porque la gente va con tanta confianza, con tanto fervor, creyendo ciegas que Dios va a hacer el milagro y Dios se lo hace. Ahora, si yo voy, me formo en la fila y voy y le pido y me hace el milagro, pues está seguro que el que me lo puede hacer es el diablo, pero no Dios. Porque yo sé a quién debo pedirle. Y el pecado, dice la Biblia en Santiago, está en aquel que sabe hacer lo bueno. Correcto. Así que Dios toma a la gente donde está y lo lleva de lo que ellos conocen a lo que ellos no conocen. Dios los toma allí y les enseña. Bueno, allí la gente creía eso y ahí estaban. Pero no era un ángel. Era una tradición bonita, sí.
Y muchos creían en esa tradición. Yo he escuchado que me sanaron en tal iglesia, que me curó el pastor fulano, o el sacerdote este, o San Miguelito, o el de Soyaló, o el Dios este, o el niño de Chicoacén. Sí, son santos que hay en México, en el sur de México. Y yo cuando trabajaba en el sur, muchas veces fui a esos lugares llevando a gente. Me pagaban y yo los llevaba. Y muchos regresaban felices que les hizo el milagro. ¿Y quién se los hizo? Porque Dios tiene misericordia de nosotros. Porque Él sabe nuestra ignorancia. Y decía mi madre, la ignorancia es atrevida. Y en verdad que así es. Por ignorancia hacemos muchas cosas. Pues la gente ahí estaba, por eso Jesús fue allí. Y cuando Jesús llegó allí, se acercó a un paralítico. Y dice que ese hombre tenía 38 años que estaba así enfermo, postrado. Y entonces Jesús, cuando lo vio acostado y sabiendo que llevaba allí tanto tiempo, le hizo una pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Te suena lógica la pregunta? Parece ilógica la pregunta, pero Jesús no hace preguntas ilógicas. ¿Por qué Jesús le preguntó? ¿Sabes por qué? ¿Jesús sabía que ese hombre quería ser sano? Sí. Entonces, ¿para qué le pregunta? Estaba en el lugar esperando el movimiento de las aguas. ¿Por qué Jesús le preguntó? Porque Jesús no hace nada sin tu permiso. ¿Me escuchaste? El Señor no va a hacer ningún milagro en tu vida si tú no se lo permites, si tú no se lo pides. Jesús espera que tú y yo le pidamos a Él, le roguemos, le supliquemos. Y cuando Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Qué dice Él? Mira la respuesta de Él. Señor, ¿qué dijo? No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, ya otro descendió antes que yo. ¿Dónde estaba la confianza de este hombre? En el estanque. Yo te pregunto esta noche, ¿dónde está tu esperanza? Muchos en su dinero, en su trabajo, en su familia. No, querido, nuestra esperanza es Jesucristo. Y el Señor te pregunta esta noche, ¿quieres ser sano? Si estás aquí, porque también tienes esperanza. Pero la pregunta es directa para ti. ¿Quieres ser sano? Vamos a escuchar a Tere. Mientras él canta, quiero que pienses en esa pregunta. Después que ella cante, voy a terminar con una oración. Te voy a contar una experiencia que viví en Ciudad de México y te voy a invitar a tomar una decisión. Escuchemos el canto de Tere. Sientes pequeño, dirige tus ojos a Dios, no dejes que sombras te envuelvan, entrega tu vida a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye la oración
planes a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye la oración suplicante. Dios ve tu angustia y te ayuda. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye la oración suplicante. Dios ve tu angustia y te ayuda. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Amén. Amén. Dios sabe lo que hay en tu vida, ¿no es cierto? Pero Dios también oye. ¿Y qué? Mi pregunta es, ¿quieres ser sano? Voy a hacer una invitación esta noche, específicamente a nuestros amigos que nos visitan esta noche. No para miembros de esta iglesia bautizados. Para ustedes, amigos queridos. ¿Quisieras que Dios haga un milagro en tu vida? ¿Te gustaría esta noche decirle, Señor, si estoy aquí es porque te necesito, ayúdame? Tú sabes mi necesidad, mi problema. Te acepto, Jesús, como mi Salvador personal, bendíceme. ¿Quieres decirle a Jesús esta noche, quiero ser sano? Te voy a invitar que vengas aquí conmigo, yo quiero orar por ti. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Dios no va a hacer nada en tu vida si tú no se lo pides. Por eso te pregunta, ¿quieres ser sano? Si tú quieres esta noche decirle a Jesús, no mires a la gente. También el enemigo está aquí tratando de prejuiciarte para que tú no escuches la voz de Dios. Pero yo no te invito a que vengas a mí ni a mi iglesia, te invito a que vengas a Jesús y le digas, Señor, sálvame, ayúdame, te necesito. Necesito tu toque bendito. Te acepto como mi Salvador. ¿Hay alguien esta noche? ¿Quién es la primera persona que se va a levantar y venir aquí? Dios te bendiga, amigo. Mientras ustedes pasan, te voy a contar una experiencia en México. Estaba en Ciudad de México, específicamente por donde está Ixtacala, donde comienza el Estado de México. Fui allí a las 10 de la mañana un domingo. Cuando llegué allí, la madre de un jovencito de 15 años me dijo, Pastor Balboa, qué bueno que vino a mi casa. Pastor, mi hijo está arriba en la azotea drogándose. Pastor Balboa, ayúdeme. Cuando ella me dijo eso, sentí que mi piel se puso chinita. Subí inmediatamente a la azotea y allá arriba había un muchacho, un jovencito de 15 años con una bolsa, drogándose. Cuando le vi, le dije, fulano. Me dijo, Pastor Balboa, ¿por qué me vio? Y le dije, hijo, no te vi yo. Mira qué horas son y Dios me trajo a tu casa esta mañana. Dios me mandó para ayudarte, hijo. Me dice, no, pastor, no me ayude. Estoy jovencito, déjeme, pastor. Me gusta esto un rato. Luego lo voy a dejar, pastor, no se preocupe. Y le dije, hijo, no sabes lo que estás haciendo. Eso te está creando una adicción, cada día vas a querer más. Te va a destruir tu cerebro, tus neuronas. Ven, hijo, vamos a orar. No, pastor, no quiero que ore por mí. Hijo lindo, déjame orar por ti. Le voy a decir a Dios la verdad. Le voy a decir que te gusta. Y le voy a decir inclusive que no quieres que te lo quite, pero que por favor haga un milagro, que haga su voluntad. No, pastor, es que no quiero que Dios intervenga. Luché como una hora con él. El chico no me dejó orar por él. Y si él no quiere, Dios no puede. Me bajé de allí, dejé a aquel chico arriba.
Con la madre lloramos los dos, nos abrazamos, nos arrodillamos, oramos y lloramos. Eso fue un domingo. El martes él se fue a Pachuca, Hidalgo, con 3 amigos más. El sábado la madre me llama en la noche diciendo: pastor, mi hijo se ahogó en Pachuca. En la semana yo tuve su féretro en la iglesia. El sermón más difícil que yo he predicado en 40 años fue ese. ¿Qué podía decir de un muchacho que tuvo la oportunidad más grande de su vida y no quiso que Dios lo ayudara? Por eso mi pregunta esta noche es: ¿quieres que Dios te sane? Gracias por estar aquí. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y si quieres pasar todavía, acércate. Yo quiero orar también por ti. Recuerda que Dios no va a hacer lo que tú no quieres. Dios va a hacer solamente lo que tú le permitas, porque Él te dio esa libertad de decidir. Oremos. Amante Dios, has hecho todo para nuestra salvación. Señor, aún desde la cruz con los brazos extendidos nos preguntas: ¿qué más quieres que haga por ti? Señor, queremos ser sanos. Tú sabes cuál es nuestro problema. Tú sabes cuál es nuestra miseria, nuestra tragedia. Señor, mira estos hijos e hijas tuyos que están aquí al frente. Señor, públicamente te dicen que te aman, que te necesitan. Padre mío, por el amor que le tienes, escúchalos. Dales tu bendición. Llénale su vida de esperanza. Y que el ruego que ellos tienen en su corazón esta noche, bendito Dios, tú lo hagas una linda realidad. En tus manos los encomiendo. Acéptalos como tuyos, porque tuyos son y hoy públicamente te dan su vida. Llévalos a casa, Señor, en paz, con la seguridad de que siempre estarás con ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Buenas noches, nos vemos mañana. Y mañana sí prometo cumplir el tema: ¿por qué los seres que más dicen amar no nos fallan? ¿Cuántos damos gracias a Dios y al pastor Balboa por este hermoso mensaje? Amén.